y habíamos quedado en este contexto del examen neuropsicológico donde pues también había sido dicho que la evaluación justamente también es útil para proceder sobre otro tipo de fenómenos como son los fenómenos de investigación o de seguimiento al paciente. En este sentido, justamente pues entendemos que el examen neuropsicológico en sí pues es un proceso que va a pretender determinar en particular lo que vendrá a ser el estado cognitivo y o afectivo conductual de un sujeto. En este caso, pues empleando como instrumentos los modelos teóricos, las pruebas propias desde la neuropsicología, las entrevistas, cuestionarios y escalas que provienen pues también de diferentes áreas de la neuropsicología como tal. En este caso, pues el examen neuropsicológico podrá llevarse a cabo en diversos contextos referidos al ámbito de participación, por ejemplo, clínico, en contextos médico-legales y en contextos de investigación. Entendemos en este sentido pues que el examen neuropsicológico también puede ser realizado o puede ser aplicado tanto a sujetos o personas que padecen de enfermedades o daño neurológico adquirido, como a personas que padecen, por ejemplo, algún trastorno o patología psiquiátrica e incluso realizarlo pues en particular a personas sanas para establecer, por ejemplo, lo que habíamos comentado respecto a el establecimiento de perfiles cognitivos en este tipo de sujetos. En este sentido, y a través de estos ámbitos de aplicación, pues también se incluye lo que es la exploración de las capacidades o funciones cognitivas, típicamente, por ejemplo, pues la evaluación de lo que es la orientación como tal, la atención, memoria, lenguaje, praxias, náuseas y funcionamiento ejecutivo del sujeto, así como pues la exploración de lo que vendrá a ser el nivel de autonomía de la persona en la vida diaria o en la vida cotidiana, a través de la medición también de áreas específicas en este ámbito, como son las actividades básicas relacionadas estas, por ejemplo, con actividades muy básicas para el sujeto, como son, por ejemplo, pues ir al baño solo, poder, por ejemplo, bañarse, poder cepillarse, poder comer, las habilidades de tipo instrumental o las actividades de tipo instrumental que están relacionadas a funcionamientos un tanto más complejos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la organización o con aquellas particularidades referidas a habilidades también de tipo instrumental, como es el saber preparar algún alimento o, por ejemplo, conducir un coche o saber dirigirse a algún lugar en particular. Y las más avanzadas, las actividades más avanzadas, que están relacionadas a actividades mucho más complejas, como por ejemplo pues las actividades laborales o las actividades académicas que pudiera realizar el paciente. Y pues en última instancia incluirá lo que es la exploración de lo que son los posibles cambios afectivos presentes en el paciente, también aquellos cambios conductuales y de personalidad secundarios a lo que es la adquisición de la patología neurológica como tal. En este sentido, pues justamente el examen neuropsicológico pues estará realizado o orientado de forma habitual por
un psicólogo con formación también especializada en el ámbito de la neuropsicología. En general, dentro de las particularidades mismas de lo que es el examen neuropsicológico, este examen pues deberá integrar lo que son los aspectos tanto cuantitativos referidos a los resultados y puntuaciones de las pruebas y los aspectos cualitativos referidos a aquellos procesos de ejecución y conducta del paciente durante la aplicación de pruebas neuropsicológicas. Este fin de la integración de ambos paradigmas, de ambas aproximaciones, está dirigido justamente a lo que vendrá a ser una correcta interpretación de los datos que vayamos a obtener a partir de la evaluación misma. Es así que pues entendemos que dentro de la evaluación misma coexisten estos dos parámetros de evaluación para justamente plantear mucho mejor lo que vendrá a ser aquel proceso de rehabilitación esperado y que sea particular para cada uno de los pacientes que vayamos a atender en el ámbito clínico. Asimismo, pues entendemos que existen algunos factores dentro de las generalidades típicas de aplicación de los exámenes neuropsicológicos que van a influir en lo que es la realización de la prueba misma y los resultados que vayamos a obtener en estas. Es así que intervienen en este sentido factores tales como son las variables demográficas, esto ya lo habíamos referido anteriormente, las variables demográficas relacionadas con la edad, los años de escolarización, el nivel cultural del sujeto con el que estamos tratando, la lengua materna, la dominancia manual, así como pues son déficits sensoriales y motores que pueden interferir sobre los resultados mismos de la prueba, el estado de salud concreto del paciente, los niveles de motivación que el sujeto presente hacia la evaluación, los niveles también de fatiga y distractibilidad, que son factores muy importantes al momento de establecer si pues, los resultados, por ejemplo, referidos a eh, resultados relacionados con déficit, se deben justamente a este tipo de factores. También otro tipo de variables como son la interferencia de los tratamientos farmacológicos. Esto sí se debe tomar mucho en cuenta porque al momento de que el paciente esté consumiendo algún medicamento, pues este medicamento podría ejercer alguna fuerza extraña sobre lo que vendrá a ser los resultados o el desempeño en las pruebas mismas de evaluación. Asimismo, también debemos considerar lo que son los niveles de ansiedad y depresión que podrían estar presentes en estos pacientes, específicamente en este tipo de pacientes con daño cerebral adquirido, y asimismo lo que es la falta de tolerancia a la frustración, que vendría a su vez pues, a perjudicar el rendimiento en las pruebas o en diversas tareas de la evaluación. Y finalmente lo que vendrán a ser pues, la alteración conductual en algunos casos, posibles ganancias secundarias, referidas estas ya, por ejemplo, al ámbito de la psicología como tal, desde el cual podemos evaluar este tipo de posibles ganancias secundarias, o el ambiente y o contexto inadecuados que podrían también contribuir de cierta manera al rendimiento erróneo en cierto tipo de pruebas o en cierto tipo de tareas. En cuanto a ambiente o contexto inadecuados, hace no mucho tiempo atrás se realizó un estudio justamente que tenía que ver con la correlación entre los niveles de pobreza y su relación con los grados de rendimiento cognitivo de, por ejemplo, de niños, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de ese tipo de
contextos o ambientes inadecuados que no contribuyen de cierta forma al desarrollo cognitivo pues, de los sujetos. Todos estos factores podrán influir pues en cierta medida en lo que vendrá a ser la realización y los resultados de la prueba, y deben tomarse en cuenta en todo momento al aplicar pues lo que vendrá a ser la evaluación neuropsicológica misma. Asimismo, pues es importante para establecer lo que es el examen neuropsicológico, disponer también de buenos instrumentos de medición. Estos referidos específicamente a lo que vendrá a ser, por ejemplo, las características de sensibilidad, de especificidad, de fiabilidad y de validez de las pruebas neuropsicológicas. Asimismo, pues aquellos datos normativos de referencia sobre las mismas, es decir, pues a través de estos datos normativos se va a permitir también una correcta comparación de lo que es el rendimiento de nuestros pacientes en las pruebas de aplicación con el rendimiento de personas o individuos de características también pues, demográficas similares a las de nuestro sujeto, y esta discriminación entre este tipo de características pues podrá permitirnos establecer si pues nuestro sujeto cursa, por ejemplo, con los resultados típicos de situaciones normales o de situaciones patológicas. En el caso pues, de los datos del examen neuropsicológico, en particular lo que se viene a establecer dentro del proceso de evaluación deberá estar relacionado a la integración con diferentes etapas de lo que es justamente la aproximación global y de conjunto del examen mismo. En este sentido, pues integramos o tratamos de integrar al examen neuropsicológico lo que son, por ejemplo, los datos obtenidos en la historia clínica, la evaluación neurológica que se haya realizado al paciente, la evaluación de tipo neuropsiquiátrica que se hubiera podido realizar en su momento a un paciente de esta índole, pruebas complementarias, como son las pruebas de neuroimagen, y datos de observación de conducta. Todos estos elementos van a contribuir justamente dentro de lo que es la aproximación global y de conjunto desde el examen neuropsicológico para llegar a lo que esperamos sea un diagnóstico pues mucho más preciso y finalmente plantear una intervención o tratamiento posterior mucho más adecuado para nuestros sujetos. Es así que los objetivos mismos del examen en neuropsicología pues integran diversos aspectos, entre ellos pues lo que vendría a ser por ejemplo la contribución desde lo que es la descripción y el conocimiento del estado cognitivo de un sujeto concreto para determinar lo que es la existencia o no de deterioro cognitivo a partir de la adquisición de daño cerebral. Asimismo, pues otro de los objetivos del examen vendrá a ser justamente la caracterización de perfiles cognitivos, en este caso pues diferenciando las capacidades neuropsicológicas afectadas y las capacidades neuropsicológicas preservadas. Esta etapa principalmente con el fin de establecer aquel plan de rehabilitación centrado especialmente en lo que serán las capacidades preservadas para contribuir a la rehabilitación de las capacidades que se ven afectadas. Asimismo, también contribuye a lo que es la determinación de la intensidad o de la fase evolutiva del deterioro cognitivo. Esto tiene que ver con las características de evolución
de los procesos neuropsicológicos, por ejemplo, en el caso de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, donde las fases evolutivas no se refieren en particular a, por ejemplo, un progreso, en el caso de este tipo de pacientes, un progreso para mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la evaluación nos va a permitir establecer cómo va evolucionando la enfermedad, es decir, cómo va, pues, justamente el proceso degenerativo va interfiriendo sobre lo que son las diferentes capacidades cognitivas del sujeto y vamos a poder ver las diversas fases pues en la evolución de la patología neurodegenerativa como tal. Asimismo, también otro de los objetivos del examen neuropsicológico vendrá a ser la contribución al diagnóstico sindrómico y etiológico del deterioro. Eso es muy importante para establecer finalmente lo que será el diagnóstico o la aproximación diagnóstica desde la neuropsicología. Y pues otro de los objetivos, lo que es la determinación del pronóstico de la enfermedad misma cuando sea posible, ¿no? Este tipo de punto o de objetivo vendrá a contribuir específicamente por ejemplo, a establecer el seguimiento que se deberá hacer a los diferentes pacientes y en distintos tiempos respecto a la evaluación misma que se plantea desde la neuropsicología. Es así, pues que los factores pronósticos también nos van a dar una idea de cómo podremos proceder respecto a lo que es la rehabilitación misma en el paciente. Por su lado también pues contribuyen a lo que es la planificación de una intervención médico-terapéutica y o pues rehabilitadora, en este caso individualizada. Esto pues con el objetivo de optimizar lo que es la mayor independencia y calidad de vida del paciente con disfunción cerebral. Otro de los objetivos, y ya esto relacionado a lo que es el ámbito de la investigación, por ejemplo, es la contribución desde la evaluación a lo que es justamente la comprensión de la eficacia, por ejemplo, de los tratamientos e intervenciones con fines terapéuticos. En el caso, por ejemplo, de la terapia farmacológica, como esta puede ser eficaz, por ejemplo, al momento pues, de tratar al paciente respecto a patologías neurológicas y cómo esta terapia pues, se manifiesta en contribución o en desmedro de los factores cognitivos del paciente. Lo mismo para fenómenos de rehabilitación, donde podremos a través de la evaluación neuropsicológica establecer lo que es un seguimiento al paciente y correlacionar con aquellos datos desde la rehabilitación y su progreso en la misma. También otro punto de los objetivos de la evaluación o del examen neuropsicológico, pues lo que es la contribución a la evolución, a la evaluación de los cambios evolutivos en el estado cognitivo de un sujeto debidos específicamente a la propia enfermedad o trastornos presentes en el paciente. Y finalmente, pues lo que es la investigación, en este caso fundamentalmente clínica, con lo que es contrastación y verificación de hipótesis entre lo que son relaciones de conducta y cerebro. Para establecer el perfil de la evaluación misma o del examen neuropsicológico, lo que debemos de notar es la particularidad que tiene pues, el área de neuropsicología de realizar lo que es la elección de métodos y técnicas
específicas para explorar justamente lo que es lo que requiere el fenómeno de evaluación, ¿no? Del sujeto. En este caso, pues los métodos y técnicas que vayamos a emplear en este proceso para la exploración neuropsicológica están influenciados por diversos factores en cuanto a su elección. Por un lado, pues debemos tomar en cuenta los objetivos del evaluador. En este caso, pues por ejemplo, si el paciente viene referido a consulta neuropsicológica por un equipo médico, de repente pues el objetivo del evaluador viene desde el contexto clínico, específicamente relacionado con lo que vendrá a ser la evaluación clínica del sujeto para responder a las necesidades del médico tratante. O, por ejemplo, si el evaluador pues actúa sobre el ámbito de investigación, este objetivo de evaluación pues vendrá a cambiar, ¿no? Porque en este ámbito de investigación, pues justamente estableceremos que la elección de los métodos y técnicas son diferentes a los métodos y técnicas que vayamos a utilizar en contextos netamente clínicos. Asimismo, debemos establecer, por ejemplo, el tiempo con el que se dispone o el tiempo del que se dispone para la evaluación. Esto, por ejemplo, pues relacionado a lo que vendrá a ser también el ámbito de investigación, donde se manejan tiempos determinados, por ejemplo, para presentar cierto tipo de resultados. Entonces, pues nosotros como evaluadores también debemos responder a esos tiempos requeridos y determinados por la investigación. Asimismo, la sospecha diagnóstica, el establecimiento de la sospecha diagnóstica o la entidad clínica a estudiarse, por ejemplo, en el caso de que tengamos diferentes tipos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes con traumatismos craneoencefálicos, pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes con procesos demenciales, con enfermedades como son el Alzheimer o, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Entonces, dependiendo de la entidad clínica o de nuestra sospecha diagnóstica, también este factor contribuirá a lo que es la elección de diversos métodos y técnicas de evaluación. También debemos considerar el estado del paciente. En el caso, por ejemplo, de evaluación a pacientes en estado agudo debido a la adquisición de daño cerebral o en pacientes con enfermedades, por ejemplo, progresivas, ¿no? Asimismo y particularmente pues también realizar la elección de métodos y técnicas relacionadas con la disponibilidad de test o pruebas neuropsicológicas que tengamos pues por decirlo así, pues tenerlas a mano, ¿no? Entonces, en este sentido, pues de lo que disponemos debemos establecer justamente la elección de nuestros métodos y técnicas de evaluación. Asimismo, la disposición de datos psicométricos y normativos sobre las pruebas disponibles, estas relacionadas a lo que habíamos dicho respecto a lo que es la normalización de la prueba en ciertos tipos de poblaciones, específicamente en la nuestra, ¿no? Y finalmente, pues, para la elección de métodos y técnicas, existe una correlación entre lo que es, por ejemplo, la preferencia y o familiaridad del evaluador con las pruebas, ¿no? Mientras, evidentemente, más capacitado esté el evaluador en la administración de estas, más familiarizado esté con la administración de pruebas neuropsicológicas, va a tener mayor preferencia por cierto tipo de métodos y técnicas a utilizarse en el ámbito de la evaluación, ¿sí? Del examen neuropsicológico. Entonces, pues, ¿cuáles son las etapas que están presentes justamente al momento de plantear lo que vendrá a ser el examen neuropsicológico?
Sabemos pues que este tipo de exploración, la exploración neuropsicológica, es un proceso complejo que pues en particular podrá ser realizado en diferentes etapas o en diferentes fases de aproximación. Es así que se tienen vistas o en vista más o menos cuatro etapas o cuatro fases a este tipo de exploración neuropsicológica. En una primera etapa, pues lo que se establece es la aplicación de exploraciones básicas relacionadas con la aplicación justamente de estas pruebas de screening o cribado cognitivo, que son pruebas, ya habíamos dicho, muy rápidas, realizadas particularmente pues con escalas breves y diseñadas para un rastreo mucho más rápido de diferentes funciones cognitivas. Estas van a permitir detectar aquellos pacientes que precisan de una evaluación mucho más amplia y detallada posteriormente. En segunda instancia, pues se realiza lo que vendrán a ser exploraciones ya mucho más generales del estado cognitivo del paciente. Esto se realiza pues a través de la aplicación de baterías neuropsicológicas mucho más amplias y estandarizadas que evaluarán lo que son las principales funciones cognitivas y van a permitir al evaluador realizar un perfil pues del paciente de aquellas capacidades que se ven alteradas y de aquellas otras que se encuentran preservadas en el proceso de evaluación como tal. Posteriormente a esta aplicación o esta exploración general, se realizan exploraciones mucho más específicas. Estas exploraciones específicas suelen ser exploraciones un tanto extensas y también se realizan con baterías o con un conjunto de pruebas específicas donde se debe seleccionar justamente este conjunto de pruebas en función del problema principalmente clínico etiológico del paciente. Es así que, por ejemplo, para casos particulares de enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer, alteraciones cognitivas también mucho más específicas relacionadas con lo que es la toxicomanía o la esclerosis múltiple, también se hace una elección de pruebas específicas que vayan a justamente a contribuir a la exploración misma de este tipo de patologías o asimismo pues la evaluación de una función o funciones mucho más concretas como son por ejemplo trastornos o déficits de memoria, trastornos o déficits de lenguaje y lo mismo para funcionamiento ejecutivo. En este sentido, evidentemente la exploración específica vendrá a ser o vendrá a valerse de pruebas mucho más dirigidas y evidentemente una variedad de ellas que me permitan establecer también perfiles cognitivos también mucho más concretos, mucho más específicos. Y finalmente, pues otra de las etapas y que esta en particular está relacionada, por ejemplo, con el ámbito de la investigación, son las exploraciones de tipo ideográficas. Estas exploraciones tienen la particularidad de ser exploraciones únicas y extensas y están diseñadas y planificadas especialmente para la valoración de un caso o lo que vendría a ser, por ejemplo, un sujeto en concreto. Si bien se utilizan tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito clínico, evidentemente en el ámbito clínico van a contribuir pues, desde el punto de vista de análisis de casos particulares o análisis de casos únicos. Entonces, en este sentido, pues también estas exploraciones serán extensas porque la variedad de elección de pruebas que vayamos a realizar para casos particulares también responden a las necesidades específicas del paciente en particular.
Entonces, pues, ¿qué variables debemos considerar? Pues al momento de aplicar o de establecer el examen neuropsicológico, principalmente será vital que el evaluador considere diversos aspectos principalmente fundamentales antes de lo que vendrá a ser la iniciación de la exploración neuropsicológica. Es así que pues para establecer esto, el evaluador deberá conocer lo que son las variables mediadoras que están relacionadas con las características del paciente y otras relacionadas evidentemente con la propia evaluación. Entonces, este conocimiento o esta integración de estas particularidades debe ser el paso previo en toda exploración neuropsicológica a fin de comprender e interpretar los hallazgos obtenidos en el proceso de evaluación misma. Entonces, pues hay dos tipos de variables que se deben considerar al momento de desarrollar el examen neuropsicológico. Por un lado tenemos las variables relacionadas con el paciente, donde pues se establecen que, por ejemplo, las variables relacionadas con la edad, con el nivel educativo y con la actitud del paciente hacia la prueba, vendrán a también ejercer cierto tipo de resultados en cuanto a las tareas de evaluación. En este caso, por ejemplo, en la edad, pues debemos considerar que las diversas alteraciones cognitivas como consecuencia de una lesión guardan una relación específica con lo que es la edad pues en la que la alteración, por ejemplo, ocurre. Entonces, pues las manifestaciones neuropsicológicas en particular son frutos de lo que es la organización cerebral de cada individuo, de su experiencia y de los procesos cerebrales individuales. Asimismo, los mecanismos de plasticidad conocidos en el ámbito de la rehabilitación determinan lo que son las secuelas cognitivas. Es así, por ejemplo, pues que los adultos o los adultos mayores van a tener mucho más probabilidad de sufrir alteraciones neuropsicológicas que los pacientes más jóvenes, que son pues mucho más capaces de poder recuperar más prontamente, por ejemplo, pues cualquier tipo de función afectada debido a este fenómeno de la plasticidad. Y esto está relacionado evidentemente pues con la edad del sujeto. Asimismo, tomar en cuenta el nivel educativo, porque muchos de los instrumentos utilizados para la exploración neuropsicológica en particular están ligados a la escolaridad y al nivel educativo del sujeto. Es por esta situación que debemos esperar, por ejemplo, que en pacientes analfabetos se obtengan puntuaciones inferiores a las puntuaciones de los pacientes con mayores niveles educativos. Entonces, en este cometido, pues es fundamental controlar este tipo de variables debido a que pues una puntuación mínima en las pruebas de evaluación puede ser tomada como patológica sin que el paciente albergue ningún déficit neuropsicológico. Entonces, en este sentido, sí habrá que considerar para también la elección de la prueba cuál es el nivel de escolaridad que demanda pues la prueba en particular. Finalmente, otra de las variables relacionadas con el paciente, la actitud, que pues evidentemente desde la predisposición del paciente deberemos establecer cuál es esta predisposición frente a la prueba o a la evaluación neuropsicológica, ya que esta va a determinar justamente los resultados y conclusiones de esta. Es así que, por ejemplo, si nos enfrentamos pues a un paciente que es
poco colaborador con la evaluación o con el proceso de evaluación, pues podremos, por ejemplo, eh, tal vez interferir en lo que es el rendimiento en la prueba neuropsicológica como tal, y pensar, o que nos haga pensar esta situación, pues que el funcionamiento cognitivo del paciente es de tipo erróneo al momento de la evaluación. Entonces, para justamente evitar esta situación, es imprescindible que nosotros podamos explicarle al sujeto el objetivo de la evaluación neuropsicológica, el contenido de las pruebas que le vamos a aplicar, y evidentemente la utilidad, pues, de estos resultados para beneficio del propio paciente. Y pues para ello es preciso establecer también una relación de confianza con el paciente para esperar lograr ejecuciones óptimas en el proceso de evaluación. El otro tipo de variables relacionadas o a considerarse dentro del examen neuropsicológico están relacionadas con el proceso de evaluación misma. Desde el punto de vista de Lisak, que es una autora que ya la habíamos comentado en el anterior módulo, Lisak pues plantea eh, una pregunta, ¿no? Ella plantea cuándo se considera que es el momento óptimo para la exploración neuropsicológica. Entonces, en este sentido, y a través de un análisis específico, esta autora, por ejemplo, considera que el tiempo o el momento óptimo para la exploración misma va a estar determinado por la naturaleza de la lesión del paciente. Es así que, por ejemplo, los pacientes que sufren de lesiones agudas, como es el caso de los pacientes con traumatismos cráneoencefálicos o accidentes cerebrovasculares, o aquellos pacientes con infecciones del sistema nervioso central, deben ser examinados en el momento en que ya se haya superado la fase aguda de la enfermedad. Eh, en este tipo de pacientes, pues lo recomendable es que se espere justamente lograr que una mejoría paulatina de lo que son los déficits cognitivos iniciales. Es así que posterior a la adquisición del daño cerebral, más o menos a los 3 meses, es cuando se establece ya la lesión como tal, y en este caso, pues a partir de los 3 meses, el paciente es mucho más resistente, por ejemplo, a la fatiga y a la frustración, porque se encuentra en una fase mucho más estable de la enfermedad que cuando fue el inicio agudo de la misma. En el caso contrario, pues tenemos a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, donde el inicio de la enfermedad misma es muy insidioso o muy abrupto, y en este caso, pues en este tipo de pacientes en particular, deberían recibir una atención neuropsicológica mucho más temprana, porque en este sentido, pues la evaluación neuropsicológica puede contribuir a lo que es la presencia de una sospecha diagnóstica. Entonces, en ese caso, es más recomendable en este tipo de pacientes que se puedan establecer los procesos de evaluación mucho más temprano, para generar también mejores pronósticos y mejores planteamientos desde el punto de vista de la rehabilitación. Asimismo, también se establece que los protocolos de intervención deberán estar dirigidos a lo que es la correlación entre las aproximaciones de tipo cuantitativo y cualitativo.
La aproximación que debe particularmente realizarse, pues está dirigida a establecer las correlaciones entre lo que es la contrastación de hipótesis y los análisis de patrones. La contrastación de hipótesis dirigida a evaluar específicamente el funcionamiento cognitivo del sujeto, y el análisis de patrones referido a lo que es justamente la la obtención pues, de los resultados mismos de las pruebas neuropsicológicas. Entonces, en este cometido, los enfoques con los que vayamos a trabajar, tanto desde el enfoque cuantitativo como desde el enfoque cualitativo, pues muestran ventajas e inconvenientes uno sobre el otro, pero pues no se ha demostrado en particular la superioridad de ninguna de las propuestas, y es así que al final pues de la práctica clínica se van a adoptar lo que son las propuestas más flexibles o mixtas que nos permitan optimizar el proceso de evaluación neuropsicológica como tal. Las pruebas neuropsicológicas o los test neuropsicológicos particularmente están establecidos desde el punto de vista de que no existe pues un protocolo único para lo que es la evaluación neuropsicológica. Entonces, en este sentido, la creación justamente de un protocolo particular o un protocolo único en la evaluación, pues es imposible. Es así que la elección de los instrumentos de medida durante el proceso de exploración van a depender de diversos factores, entre ellos el tipo y localización de la lesión. Por otro lado, las características del paciente o del sujeto, asimismo el objetivo y tiempo de la evaluación, y o las preferencias pues del evaluador por unas u otras pruebas neuropsicológicas. Lo esperado pues y lo óptimo dentro de la elección de lo que son las pruebas neuropsicológicas es que la evaluación misma pues debería ser única y particular para cada paciente. Esto en el sentido de que pues evidentemente cada paciente es único en su contexto, es único en su funcionamiento, y en este sentido tanto la aplicación de pruebas, la elección de pruebas debería ser particular para cada uno de los sujetos, así como los procesos de rehabilitación. No, en el ámbito de neuropsicológico en particular, pues no podemos actuar con los mismos procesos rehabilitatorios para todos los pacientes que coinciden, por ejemplo, con signos y síntomas similares en patologías también similares. Es así pues que en este contexto aún existen algunos test dentro del ámbito de evaluación que han demostrado pues la utilidad para lo que es la medición de distintas funciones cognitivas generales. Entonces, pues, ¿cómo caracterizamos lo que vendrá a ser el deterioro neuropsicológico de nuestros pacientes? Dentro de lo que entendemos desde el ámbito de evaluación, pues el objetivo más frecuente de remisión de un paciente al neuropsicólogo es la caracterización del deterioro en términos de las áreas que se encuentran afectadas y las áreas que se encuentran intactas, y en este cometido poder informar de su severidad a quien nos remitió al paciente. Esta información que vayamos a remitir pues puede ser luego utilizada, por ejemplo, para
medir los cambios relacionados, por ejemplo, con aquellos procesos de rehabilitación, la planificación misma de la rehabilitación o en otro tipo de casos, pues para predecir el funcionamiento cotidiano del paciente. La medida del cambio principalmente en el ámbito de caracterización de deterioro neuropsicológico es uno de los objetivos que más investigación está recibiendo en la actualidad debido pues a las dificultades que conlleva la eliminación del efecto de la práctica. Este efecto de la práctica tiene que ver con el seguimiento que se hace al sujeto en cuanto a los fenómenos de evaluación neuropsicológica. En este caso, cuando hacemos el seguimiento, y habíamos dicho que hay periodos establecidos para establecer lo que es también el seguimiento al paciente, es así que se proponen, por ejemplo, los retest a los 3 meses, a los 6 meses y al año de evolución después del daño cerebral adquirido. Y en este sentido, el fenómeno o el fenómeno del efecto de práctica tiene que ver con que, por ejemplo, muchos evaluadores recurren a la aplicación de la misma prueba en diversos periodos de tiempo. Entonces, en este sentido, pues justamente la práctica que el paciente ya tiene sobre la aplicación de la prueba misma puede generar evidentes, digamos, evidentes cambios o evidentes resultados, digamos, trucados, ¿no? En este sentido. Entonces, la aplicación de las pruebas que son de formas paralelas, que contienen algunos datos similares en cuanto a los procesos de evaluación que se realizan en el ámbito de la neuropsicología, es la operación más ideal que deberá establecerse para realizar lo que es el seguimiento al paciente. En este sentido, una prueba, por ejemplo, que me evalúe el funcionamiento cognitivo global a los 3 meses, deberá ser similar, pero no igual, a la prueba que yo vaya a administrar a los 6 meses y o al año de seguimiento de este paciente, para pues evitar justamente este fenómeno de lo que es el efecto de práctica o de la práctica de la evaluación. Dentro de lo que es la realización del examen neuropsicológico mismo, en 2008, pues un autor, un investigador en neuropsicología llamado o apellidado Bow, plantea que la principal actividad pues, del profesional en neuropsicología clínica es particularmente la evaluación. Es así que pues, para realizar una evaluación neuropsicológica, se entiende que el inicio de esta evaluación pues es un proceso que va a comenzar con la determinación de diferentes objetivos de evaluación. Para ello pues se requiere lo que es el análisis de las características de las personas que vayamos a evaluar, asimismo la selección de pruebas que vayamos a aplicar, posteriormente pues lo que es la administración de estas pruebas que ya seleccionamos para establecer lo que vendrá a ser la corrección e interpretación de las mismas y finalizar con lo que es la redacción de un informe clínico que me va a permitir establecer la devolución de este informe al paciente o a sus familiares, o por ejemplo pues la redacción de un informe de índole científico donde se posibilite el compartir los hallazgos de la evaluación neuropsicológica con la comunidad científica o con la población en general. En este sentido, pues este tipo de factores o estos pasos que hay que seguir al momento de realizar el examen neuropsicológico son muy importantes para finalmente establecer
lo que es el cumplimiento de los objetivos mismos de la evaluación. Entonces, pues, ¿cuáles son aquellos objetivos que están relacionados con el examen en neuropsicología? Entendemos que el contenido pues, de la evaluación neuropsicológica va a variar según el propósito del evaluador. En el caso, por ejemplo, de que se va a tener en cuenta lo que son las preguntas que solicita el profesional que deriva el caso, pues la aproximación del clínico y el tiempo disponible son justamente esta variabilidad que vamos a establecer al momento de realizar una evaluación o un examen en neuropsicología. Entonces, si por ejemplo pues el paciente, decíamos, viene derivado desde un profesional médico, pues el objetivo de evaluación mismo, el objetivo del examen en neuropsicología será cumplir con las demandas del remitente, ¿no? De quién nos está remitiendo al sujeto o al paciente a valoración. La evaluación neuropsicológica principalmente va a consistir en lo que es la identificación de las consecuencias conductuales, eh, emocionales y cognitivas de la disfunción cerebral. Y esto, pues, el conocimiento de estas o la identificación de estas particularidades la realizaremos principalmente mediante lo que es el análisis de los déficits cognitivos del paciente, los procesos cognitivos preservados y la forma en que el sujeto se desenvuelve en la vida cotidiana. El objetivo investigador, pues, de mayor interés en la evaluación neuropsicológica o en neuropsicología es la puesta a prueba de lo que es la hipótesis sobre el funcionamiento cerebral mediante la evaluación neuropsicológica y evidentemente pues su relación con otras pruebas y o técnicas también adjuntas, y esto se realiza con la finalidad de evaluar o de examinar, por ejemplo, a grupos tanto patológicos como a grupos de personas sanas. La historia misma pues, de la neuropsicología está basada en lo que es el avance del conocimiento de lo que son las relaciones entre cerebro y conducta, utilizando lo que es la evaluación neuropsicológica como herramienta principal. Asimismo, pues la evaluación neuropsicológica se realiza mediante evaluaciones periódicas en el tiempo, y estas pues pueden aportar información específica sobre lo que es la recuperación y el empeoramiento a largo plazo en condiciones específicas. También se realiza especialmente pues en lo que es la presentación de evaluaciones neuropsicológicas a largo plazo en trastornos, por ejemplo, ocurridos en la infancia, porque estos datos pues, nos aportan información sobre la interrupción, por ejemplo, de los procesos evolutivos normales y también sobre las capacidades plásticas del cerebro en desarrollo. Los objetivos principales de lo que es la evaluación misma también están relacionados con lo que es la puesta a prueba de las hipótesis sobre el funcionamiento cerebral y en particular pues dirigidos a lo que es la descripción de perfiles o rendimientos, a la objetivación de los cambios tanto evolutivos de la enfermedad como involutivos y aquellos cambios post tratamiento o post fenómenos de rehabilitación, y finalmente pues la obtención de datos para el diseño de tratamientos y ayudas al paciente.
En el contexto clínico en particular, pues los sujetos son evaluados de forma individual, pero en el ámbito de la investigación se puede diferenciar lo que es el estudio de caso único de lo que es la evaluación de grupos. Ambos contextos o ambas formas de evaluación van a admitir también los objetivos que habíamos estado observando anteriormente. Entonces, pues una misma evaluación puede realizarse para varios propósitos. ¿Sí? En la práctica clínica neuropsicológica, la evaluación pues casi siempre es individual y va a responder a una pregunta específica. A menudo pues está respondiendo a los objetivos de la persona que nos deriva al paciente y requieren evidentemente de una interpretación y un informe final individual. Por otro lado, pues en las publicaciones especializadas, eh, el estudio de caso único en neuropsicología pues suele ir asociado a lo que son los trastornos, por ejemplo aquellos trastornos raros, ¿no? Cuya rareza pues hace difícil lo que es la composición de grupos, en este caso homogéneos. Por ejemplo, es el caso de pacientes con enfermedades raras, de coincidencia de patologías de un mismo paciente, combinación, por ejemplo, llamativa de lesiones cerebrales o evoluciones atípicas de los procesos neurológicos como tal. En este caso, pues los objetivos de este tipo de análisis de casos únicos permiten describir lo que son las funciones preservadas y alteradas del paciente, asimismo lo que es la presentación de diversas evaluaciones en el tiempo que vayan a objetivar lo que es la evolución de la enfermedad, sea en el caso, por ejemplo, pues de mejoría o deterioro progresivo de la patología, y asimismo permiten demostrar los cambios relacionados con algún tratamiento específico recibido por el paciente. Un caso pues especialmente relevante en este ámbito de pues, estudios de caso único en neuropsicología puede servir también para poner a prueba algunas hipótesis sobre lo que es el funcionamiento cerebral, pero la elección de, este, de este fenómeno tendrá que discutirse y justificarse a su vez en el ámbito de la investigación. El estudio de caso único es muy interesante. Por ejemplo, si un paciente pues tiene un déficit selectivo, consistente y evidentemente cuantitativamente significativo y que permite preparar, por ejemplo, experimentos exhaustivos. Entonces, en este ámbito, pues la investigación desde lo que es la evaluación neuropsicológica para casos únicos contribuye de gran manera al respaldo de la teoría neuropsicológica como tal. Entonces, pues quienes participan de este proceso de evaluación o de exploración neuropsicológica, pues a través evidentemente de lo que es la obtención de la información sobre los sujetos que se evalúan, nosotros conseguimos estos datos a través de la aplicación de entrevista clínica, donde aquí se realiza lo que es la revisión de informes previos, tanto médicos como académicos, psicológicos o neuropsicológicos, y en este caso, pues, para cualquier tipo de evaluación, el evaluador o el clínico debe recoger lo que es el historial social, las circunstancias vitales presentes, la historia médica y neuropsicológica, y por otro lado, pues, otro tipo de circunstancias, por ejemplo, que rodean al examen, como son los motivos para la derivación y la relevancia de la evaluación para el paciente. En la entrevista clínica, pues observamos el nivel general de alerta,
de conciencia de los déficits y posibles influencias de tipo emocional y motivacional. En relación a lo que es la obtención de la historia o el historial social, pues se recaba información importante acerca de lo que son las experiencias educacionales y laborales, y estas pues son la mejor fuente sobre el potencial cognitivo del paciente. Asimismo, conocer el estatus socioeconómico del paciente y de su familia de origen también será necesario para establecer ciertas correlaciones clínicas. Entre aquellas circunstancias, por ejemplo, vitales presentes que hay que tener en consideración, encontramos justamente la ocupación, los ingresos, la presencia de deudas, actividades de ocio, la aparición de problemas familiares o matrimoniales, y asimismo, por ejemplo, con respecto a la historia o al historial médico y el estatus médico actual, pues hay que tener en cuenta diferentes aspectos al momento de evaluar a los participantes del examen neuropsicológico. Cuando en particular pues evaluamos a los pacientes con afectación neurológica, será necesario también conocer no solamente el diagnóstico, sino también las características del paciente. Por ejemplo, pues lo que es la localización de la lesión, la duración de la enfermedad y por otro lado también conocer los déficits asociados, aunque no sean en este caso inherentes a la condición patológica del paciente, como son pues patologías relacionadas por ejemplo con trastornos de tipo epiléptico o déficits sensoriales y o motores que puedan estar asociados a la condición del paciente. Otros datos también relevantes en el proceso de evaluación a los participantes es, por ejemplo, si el paciente abusa de sustancias o toma medicación, y en este caso, pues, si esta, por ejemplo, puede interferir con el funcionamiento neuropsicológico o cognitivo del paciente. Otros aspectos también importantes para la neuropsicología y que a veces no se van a recoger en la historia son los defectos auditivos o visuales y asimismo los hábitos de sueño del paciente. Finalmente, pues la revisión de los datos médicos necesita evidente conocimiento acerca de las relaciones entre cerebro y conducta para poder interpretar las observaciones médicas, para valorar los informes de neuroimagen y los informes neurológicos y para delinear pues, las posibilidades diagnósticas diferentes e identificar los signos pronósticos particulares del paciente. Dentro de la selección de pruebas mismas, pues habrá que tener en cuenta también, antes de seleccionar las pruebas, que se deben elegir qué funciones o capacidades deseamos valorar o medir pues según el pronóstico de la evaluación. Una vez que tomamos esta decisión, vamos a realizar la búsqueda de las pruebas más adecuadas para cada una de las funciones. La selección de las baterías de pruebas que se deben administrar en el ámbito del examen neuropsicológico también dependen de la capacidad y cooperación pues, del examinado para la realización de las pruebas. Evidentemente, pues la existencia de resultados en pruebas administradas previamente, la adecuación de estas pruebas a las características del examinado y el tiempo disponible. Asimismo, pues se deberán considerar lo que es la validez, la fiabilidad y la sensibilidad de las pruebas que vayamos a utilizar y establecer pues que cuando hay que seleccionar, por ejemplo, pruebas o test neuropsicológicos para el área de investigación,
El criterio es que efectivamente estas pruebas pues estén relacionadas al cumplimiento de, de probar la hipótesis o demostrar el fenómeno que vayamos a estudiar. También hay que tener en cuenta pues los elementos prácticos como son el tiempo disponible y los instrumentos apropiados para la población a la que pertenece nuestro paciente. Entonces, pues también desde el punto de vista de la evaluación, hay que tomar en cuenta justamente qué funciones y capacidades pues necesito valorar. Esta pregunta la plantea también esta autora Lisak y en el año 2004 pues ella responde a esta pregunta sobre qué funciones y capacidades se necesitan evaluar en el ámbito del examen neuropsicológico y ella recomienda comenzar principalmente con lo que es una batería de test básica donde se evalúan los procesos atencionales, la visopercepción y razonamiento visual, el aprendizaje y la memoria, el funcionamiento verbal y las habilidades académicas, asimismo los procesos construccionales, la formación de conceptos, el funcionamiento ejecutivo y la capacidad motora, además del estatus emocional. Este planteamiento me va a permitir también establecer un orden en lo que vendrá a ser la evaluación misma. A partir de aquí, de esta integración pues, de pruebas específicas para la evaluación de las diferentes capacidades cognitivas, se van a añadir o se van a descartar pruebas según se va avanzando en la exploración y se van aprobando o se van, digamos, estableciendo las pruebas de hipótesis. En relación pues a las baterías que ya se establecen, no podemos justamente sustituir los conocimientos y provocar, por ejemplo, que la mayoría de los pacientes reciba más pruebas de las necesarias, pero evidentemente recibir las pruebas suficientes para satisfacer principalmente las cuestiones específicas relacionadas con lo que son los objetivos de la evaluación. La selección de pruebas, pues de la misma manera que lo que es referido a la selección de tratamientos o de procesos de rehabilitación, no debe dejar de lado, evidentemente, los relativos a lo que es el uso de las evidencias científicas. Es así que desde la evidencia científica, pues también se ha ido actualizando el bagaje de pruebas neuropsicológicas para utilizar. En este caso, pues referido a los avances y a la actualización en el ámbito de lo que es la neurociencia, pues justamente se han ido actualizando las pruebas neuropsicológicas y se han ido estableciendo, como habíamos comentado en el anterior módulo también, el planteamiento de la evaluación desde pruebas mucho más flexibles, ¿no? Con integración justamente de lo que son datos o normativas de aproximaciones cuantitativas y cualitativas como tal. Lo mismo pues desde la medicina basada en la evidencia, que esta incluye lo que es la localización de las mejores evidencias a través evidentemente de las bases de datos bibliográficos, desde la actualización mediante revistas científicas, de literatura secundaria o terciaria, como el Cochrane, donde se dan datos de actualización constante en lo que es este tipo de enfoque de medicina basada en la evidencia y evidentemente pues las guías de práctica clínica
rigurosas y basadas en pruebas, pues se establece también que la selección vendrá a ser mucho más actualizada que hace muchos años atrás, ¿no? Porque hace años atrás se contaban con baterías muy complejas, muy pesadas, tanto para la aplicación como para la corrección misma, ¿no? Entonces, en ese sentido se han ido actualizando a través de los posicionamientos científicos y de las actualizaciones mismas que van variando también justamente la formación de pruebas mucho más específicas. El funcionamiento pues, cerebral está relacionado con lo que es un funcionamiento de tipo integral y pues hasta cierto punto va a depender de lo que es el rendimiento correcto en otras funciones. Es así que debemos también establecer que existen algunas variaciones en el rendimiento por la alteración, por ejemplo, de la atención, la capacidad de evocación de la información, los efectos de fatiga, la falta de motivación o los signos de depresión que se observan en personas que han sufrido daño cerebral y que pueden estar generando déficits en este funcionamiento pues integral del funcionamiento cerebral. En ese sentido, todas las variables se deben considerar al momento de lo que es la administración de pruebas neuropsicológicas como tal. Eh, por ello, pues la selección de pruebas justamente deben ser o deben estar orientadas a lo que es la selección de estas pruebas que faciliten los datos normativos, es decir, la inclusión justamente dentro de nuestros pacientes a lo que son las variables demográficas y que estas evidentemente influirán sobre los resultados que se van a obtener en las pruebas. Asimismo, la evidencia pues, sugiere que los ajustes demográficos mejorarán la precisión de las comparaciones normativas y van a minimizar los errores en cuanto a producción y funcionamiento durante la administración de las tareas. Lo mismo se establece desde el punto de vista de que las pruebas pues deberán tener mucho mejor probabilidad en cuanto exista, por ejemplo, coincidencias entre lo que es el idioma de las personas evaluadas y el material original de la prueba y evidentemente pues sobre la presencia de bilingüismo que pudiera alterar el rendimiento en las tareas de evaluación neuropsicológica. Y finalmente el efecto de práctica que habíamos comentado hace poquito sobre lo que es el seguimiento al paciente y cómo este fenómeno puede afectar también lo que es el rendimiento de las pruebas neuropsicológicas y para este cometido se plantea pues el uso de pruebas con formas paralelas. Voy a detener la grabación y vamos a ver las preguntas como tal, ¿sí? Entonces estoy atenta a los cuestionamientos que tengan, por favor.
Las principales dificultades de evaluación en nuestro medio están relacionadas evidentemente a la no estandarización de pruebas neuropsicológicas. Estas, pues específicamente, debido a que no hay normativas dentro de las pruebas neuropsicológicas para la población boliviana como tal. Entonces, en ese sentido, pues una de las dificultades principales vendría a ser esta. Luego, la adecuación, evidentemente, del idioma original de la prueba y la aplicación en nuestro medio, ¿no? En ese sentido, pues la adaptación que nosotros podamos realizar al momento de la evaluación de algunas palabras o de algunas frases podría ser importante para generar también normativas de evaluación respecto a las diversas pruebas neuropsicológicas. Es así como veíamos en el caso del Beni, pues que la palabra lapicero como tal se interpreta de forma diferente que pues en Argentina, que lapicero es lápiz, mientras que en nuestro medio tal vez podría ser, por ejemplo, el lapicero podría ser un estuche o el lapicero podría ser el lápiz con minas intercambiables o quién sabe, ¿no? Entonces en ese sentido, pues la adaptación misma de las palabras y o frases de las pruebas eh, también son una dificultad al momento de la evaluación. En nuestro medio no existe ningún ente pues que regule esta situación. De momento lo estamos dejando a criterio evidentemente del profesional que vaya a aplicar la prueba. Entonces en este sentido sí deberíamos ver la posibilidad pues de generar ámbitos de investigación donde podamos, por ejemplo, lo habíamos comentado creo en el anterior módulo, pero pedir, por ejemplo, pues permiso a los autores de las pruebas para poder estandarizar las mismas en nuestra población. Solo a partir del respaldo de estas propuestas podremos justamente establecer estas normativas que beneficien a la estandarización de pruebas como tal. De momento pues recurrimos a los criterios evidentemente de los profesionales que se dedican a realizar evaluación en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea el ámbito, por ejemplo, de evaluación psicológica, el ámbito de evaluación, por ejemplo, educativa, donde también hay pruebas específicas que tampoco están estandarizadas pues, en nuestra población. Entonces, desde estos ámbitos, pues generar propuestas que puedan permitirnos eh, realizar este tipo de estandarizaciones para nuestra población.
¿qué pruebas aplicar a un niño de 8 años con aparentes trastornos múltiples? Niño que no habla, dificultades motoras, presenta sintomatología múltiple y de diferentes trastornos. En primera instancia, si el niño no viene derivado desde algún ámbito médico, pues lo primero es una evaluación neuropediátrica, ¿no? Lo que se recomienda es una evaluación neuropediátrica. En este caso, puedes recurrir desde tu profesión, ¿no? Si eres, por ejemplo, psicólogo o psicóloga, perdón, pudieras solicitar mediante un escrito, pues la evaluación a un neuropediatra. Entonces, posterior a la evaluación del neuropediatra y la confirmación de aparente trastorno neurológico, pues a partir de ahí podemos establecer lo que es una evaluación como tal. En ese sentido, pues aplicación de, por ejemplo, el ENI, que es la evaluación neuropsicológica infantil, sería muy importante para el diagnóstico de diversos trastornos cognitivos de niños, ¿no? Esta prueba va desde los 6 años hasta los 18, si no me recuerdo. Entonces es un parámetro de evaluación que corresponde pues a la edad que estás pidiendo. En cuanto a lo que es el déficit de atención, que si se puede identificar en toda edad, pues lo mismo, ¿no? En este ámbito también del déficit de atención, muchas veces pues nos llegan a consulta neuropsicológica justamente niños con probabilidad de este diagnóstico. En el mismo caso, ¿no? Necesitamos confirmación neuropediátrica. Nosotros, desde el ámbito de la neuropsicología, podemos contribuir con perfiles cognitivos para este tipo de pacientes con TDAH y pues el tratamiento netamente vendrá a ser a través de terapia farmacológica recomendada por los neuropediatras y un tratamiento de tipo neurocognitivo donde debemos trabajar pues sobre factores evidentemente atencionales y también de funcionamiento ejecutivo en los niños, porque actualmente se ha establecido que el funcionamiento ejecutivo como tal tiene mucho que ver con lo que es el fenómeno del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, desde el ámbito de la neuropsicología, nosotros sí podemos trabajar en cuanto al diagnóstico de estos fenómenos de disfunción cognitiva como tal, relacionados con lo que es la atención y el funcionamiento ejecutivo relacionado, por ejemplo, a control inhibitorio. El control inhibitorio que está presente en el caso de disfunción de tipo atencional, ¿no? Atencional e hiperactividad. En cuanto a la prueba colectiva simultánea para diagnóstico de déficit de atención, no.
Una prueba colectiva no es lo recomendable en este tipo particular de casos, ¿no? Para diagnosticar déficit de atención, lo ideal pues es realizar una evaluación individualizada de los sujetos o de los niños en este caso, y pues una prueba colectiva en particular no me va a servir mucho para la detección del déficit de atención como tal. Solo en el ámbito, por ejemplo, de investigación, donde pueda yo establecer una sospecha diagnóstica de que en una escuela, por ejemplo, pues hay varios niños con probabilidad de diagnóstico de déficit de atención con o sin hiperactividad. En ese caso, pues tendré que realizar, por ejemplo, la evaluación también individual, pero finalmente pues agrupando todos los datos para establecer finalmente que pues varios de estos niños de esta escuela en particular pues tienen la presencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero una prueba colectiva o simultánea pues no me va a servir de mucho para evaluar este trastorno como tal. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda por realizar nuevas evaluaciones? Ya lo habíamos dicho, más o menos los tiempos establecidos para diversas pruebas neuropsicológicas es recomendable realizarlos en pacientes ya diagnosticados, pues a los 3 meses, a los 6 meses y al año, y así posteriormente pues vamos subiendo un poquito el tiempo. Evidentemente, este tipo de pacientes seguramente deberán contar, por ejemplo, con el tratamiento farmacológico específico o con un seguimiento realizado desde lo que es la rehabilitación neurocognitiva como tal. Entonces, en este sentido es donde podemos nosotros realizar evidentemente el tipo de evaluación neuropsicológica, ¿sí? En ese caso, pues, por ejemplo, en pacientes con enfermedades de deterioro progresivo, eh, será recomendable a partir de lo que es el establecimiento de la enfermedad, realizar un seguimiento más o menos de ese periodo, ¿no? 3, 6 meses, un año, y posteriormente pues al año y medio o a los 2 años de evolución. Nada más pues para establecer principalmente lo que vendrán a ser los perfiles de evolución de la enfermedad, ¿sí? Los perfiles cognitivos de evolución de la enfermedad. Uy, el ambiente de las pruebas, pues sí, es una muy buena pregunta. El ambiente, pues evidentemente donde el paciente no esté sobreestimulado. En este caso, pues deberá ser un ambiente libre de estímulos externos, tales como ruidos muy interferentes, por ejemplo, un consultorio donde no haya demasiada estimulación visual, ¿no? Como cuadros, no sé, como plantitas, o como una ventana que se dirija no sé, hacia la calle donde el paciente se puede distraer con facilidad. Entonces, mientras menos estímulos sensoriales presentes en el ambiente, mejor es pues la mejor, digamos, adaptada está el ambiente para la aplicación de este tipo de pruebas. Pues sí, los criterios libres de adaptación evidentemente podrían alterar los resultados. Evidentemente hay, desde el punto de vista de la tarea misma neuropsicológica,
nosotros podemos o no cambiar totalmente pues la prueba, ¿no? En este caso lo recomendable es adaptar cierto tipo de, digamos, de palabras, pero no así pues cambiar evidentemente toda una tarea cognitiva. En el caso pues justamente de, por ejemplo, de la prueba de Boston, ¿sí? La prueba de Boston, pues el idioma original de la prueba es inglés, porque viene pues elaborada desde la escuela de Boston y algunos criterios o algunas palabras, por ejemplo, están pues adaptadas justamente al medio estadounidense. En ese caso, hay algunas palabras que nosotros podemos cambiar. Hay una tarea, por ejemplo, ¿no? Donde se le pide al paciente que me pueda cantar el himno nacional. Entonces, en este caso, se realiza la tarea de la siguiente manera. Se le pide al paciente y se le dice, vamos a iniciar cantando, ¿no? El himno nacional y voy a empezar yo y usted continúa con el resto. Entonces, yo inicio cantando el himno nacional eh, y el paciente debe hacer el seguimiento. Pero, por ejemplo, pues en el caso de esta tarea en particular, pues debemos adaptar ese contenido a nuestro medio. Entonces, ¿qué le cantamos? Pues el himno boliviano, ¿no? Entonces, esa tarea, por ejemplo, no difiere mucho en el cambio mismo o en la adaptación misma que uno puede estar haciendo porque la estás adaptando a un medio real del paciente. Entonces, en ese sentido, la calificación pues no variará mucho en particular. En el caso de otras tareas ya más complejas, no sé, una tarea donde tendrías que cambiar toda la particularidad de la pregunta como tal, pues ya en ese sentido sí podrías generar cambios o interferencias sobre los resultados. Pero en tareas más sencillas como estas, o que sean mejor adaptables a nuestro medio, pues podemos realizar la intervención como tal, sin ejercer, digamos, ningún tipo de cambio en los resultados. Un tratamiento cognitivo-conductual, solo puede tener resultados para el TDA. No, no, no. Oh, bueno, en particular, pues con pacientes con TDAH como tal, no he tratado demasiado. Y es un área muy densa de tratamiento en cuanto a rehabilitación como tal, pero evidentemente la contribución desde la terapia, tanto psicológica como neuropsicológica, cognitivo-conductual, en particular cognitivo-conductual es una de las terapias más utilizadas pues dentro de lo que es la rehabilitación del TDAH como tal, por lo que conlleva pues justamente la regulación de la conducta hiperactiva y de los fenómenos atencionales del sujeto. Pero evidentemente hay otro tipo de terapias que se han trabajado desde el ámbito de la psicología e incluso desde otros niveles, como son, por ejemplo, las terapias integrales, ¿no? Donde se van a generar, por ejemplo, tratamientos terapéuticos a través de lo que es la musicoterapia, la danza terapia, que también están relacionadas con lo que es el tratamiento conductual del niño o del sujeto con TDAH. En este caso, pues sí se recomienda que se vea, pues en particular, bien decíamos que para todos los sujetos, por ejemplo, con TDAH, no siempre es recomendable una terapia específica. Cada sujeto particularmente puede responder o no de cierta manera a cierto tipo de terapias. Entonces, en ese sentido, la orientación respecto a los procesos de rehabilitación debe ser particular para cada sujeto, ¿no? Si el sujeto me responde muchísimo mejor, por ejemplo, en un planteamiento desde
musicoterapia, pues aplicaré mucho mejor o por mucho más tiempo el periodo de rehabilitación desde este punto de vista o desde esta teoría que pues los tratamientos que vayan a apoyar a sí mismo, por ejemplo, el establecimiento de lo que es la terapia neuropsicológica o la terapia psicológica como tal. Entonces, en ese sentido, dependerá evidentemente del contexto del sujeto, de la adaptación misma a la rehabilitación y cómo se adecúan las diferentes terapias a beneficio del paciente. Entonces, no solamente el tratamiento cognitivo-conductual es el recomendado para el TDAH. Okay. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan, por favor? Yo en particular, pues, utilizo, bueno, dentro de la terapia de rehabilitación en neuropsicología, pues yo trabajo muchísimo más con pacientes con afasia. Entonces, en este sentido, pues, la rehabilitación está dirigida en este proceso de afasias desde mi trabajo, desde mi experiencia, pues yo la realizo a lo que es la, lo que vendría a ser la estimulación cognitiva como tal. Es así que pues un sujeto con afasia no solamente pues cursa con el evidente problema de déficit en el lenguaje. En este caso pues conlleva algunas otras particularidades que tienen que ver, por ejemplo, con déficits de tipo atencional o déficit de memoria o déficits incluso de funcionamiento ejecutivo. Y esto es por las particularidades pues de la lesión que presentan los pacientes. Entonces, en ese sentido, pues yo trabajo desde lo que es la rehabilitación cognitiva, que tiene que ver justamente con la estimulación de diferentes áreas cognitivas como tal. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Alguna otra pregunta? El sábado. Tengo entendido que el sábado sí también habrá clases, pero déjenme confirmar con coordinación y de ser así, pues seguramente se les va a informar o a través de la plataforma o a través de un mensaje a su correo o a su celular. Entonces,
Tengo entendido que sí, vamos a pasar clases el sábado, pero aún no no tengo la confirmación. Entonces, confirmando, pues ya los espero o no. Si es así, pues el sábado nos conectamos a las 6 de la tarde. Bueno, pues ya me quedé sin voz, ando disfónica y si no hubiera más preguntas, pues podemos eh, parar la sesión acá. Okay, muchísimas gracias entonces a todos por participar el día de hoy, por estar presentes además durante la videoconferencia y por sus preguntas. Que tengan muy buena noche y pues abrigarse mucho, ¿sí? Buena noche.